gracias por la presentación y muchas gracias a todos por estar conectados en este noveno ciclo internacional de conferencias CNA Equina 2026. Muchas gracias por estar conectados. Estoy haciendo lo necesario para proyectar la pantalla. ¿Ya se ve Víctor? Sí, ya se ve. Perdón. Vamos. Adelante. Muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo minimizo esto? Perdón, es que tuve problemas con mi computadora. Darle clic en la pantalla o en la flecha. Perfecto. Ok, perfecto. Ya me escuchan, ¿verdad? Perdón, una disculpa. Pues me toca presentar el tema fibra, componentes, calidad y salud digestiva. Espero que sea de su agrado. Esta plática tiene como objetivo principal compartir con ustedes la importancia que tiene la fibra en el uso de los équidos. De manera particular, a mí me ha tocado experiencia, sobre todo con el uso de los concentrados, que prácticamente todos los problemas tienen que ver con los concentrados. Es decir, si el caballo le dio cólicos, si el caballo se murió, prácticamente todo está enfocado en los concentrados. Lamentablemente, el mal uso de estos alimentos ha provocado, sí, varios problemas, es cierto. Sin embargo, pocas personas se han involucrado en tratar de conocer o involucrarse si el forraje que le dan a sus caballos es el correcto. Aquí la pregunta es esta. ¿Realmente nos interesa conocer sobre los forrajes cuando la mayor parte de la alimentación de estos animales, caballos, équidos en general, pues forma parte de su alimentación principal, ¿no? Esta es una pregunta y yo sí quisiera hacer este comentario, ¿no? Que el mismo problema que puede haber con un cólico puede ser originado tanto por un concentrado, pero también puede ser originado por un forraje, por el elevado porcentaje de partículas indigestibles que puede traer este forraje. Y lamentablemente, por lo menos acá en México, pues pocos análisis se realizan solicitados por parte de los dueños. ¿Quiénes somos realmente los involucrados para elaborar las dietas en los caballos? Son tantas las personas, los involucrados, que todo el mundo quiere dar su opinión, todo el mundo quiere indicar, o el tema que es muy difícil conseguir un forraje, tal vez sí es difícil, pero tal vez ya no es tanto hoy día. Quiero compartir con ustedes, en el año 2006 en Australia se hizo una encuesta donde se preguntaba a los entrenadores quiénes eran los encargados de realizar las dietas en los caballos. Y fíjense, en Australia, en ese año, que yo estoy seguro que al día de hoy sigue siendo lo mismo, el menor porcentaje lo tuvo la ciencia, ¿no? Fue una de las respuestas que más porcentaje bajo, e incluso porcentajes más elevados estaba indicando que las dietas estaban basándose en decisiones tradicionales, es decir, de recomendaciones, lo de, pues, familias que tienen caballos de hace mucho tiempo, pues las decisiones las tomaban a través de esas recomendaciones, pero no a través de la ciencia, lamentablemente. En otra encuesta que se hizo en Países Bajos, por ejemplo, se les preguntó a personas que tenían caballos cuál era para ellos el porcentaje adecuado para ofrecer forraje y concentrado en los caballos, y lo que ellos comentaron era que un 50-50, ¿no? Un 50% concentrado, 50% forrajes. Y por el otro lado, por ejemplo, en Turquía, en la encuesta resultó que era el 1% lo que ellos ofrecían, ¿no? Cuando el 1% ya está catalogado como el mínimo ofrecimiento para estos animales. Y realmente resulta muy difícil establecer una justificación del por qué debemos de establecer un requerimiento mínimo de fibra por día en los caballos. El problema, por lo menos yo lo veo de esta manera, es que son tantas personas las que se encargan de querer comentar, de querer participar, y a veces son tantos los egos que participan alrededor del caballo, que lamentablemente el caballo sigue pagando las consecuencias por no tener una alimentación por lo menos adecuada. Y como el doctor Mariano lo comentó, yo nada más quiero recalcar esta parte, ¿no? El caballo tiene aparición de la Tierra hace 50-55 millones de años, de distintas partes, y la evolución del caballo desde esos 50-55 millones de años, la evolución del caballo ha sido el consumo de carbohidratos fibrosos, ¿no? El consumo de fibra, pastos. Eso no lo tenemos que olvidar. Al día de hoy el caballo se sigue alimentando como un animal forrajeador, un animal por el gusto de los carbohidratos fibrosos. El término de forrajeador, pues es un acto voluntario que el caballo realiza por el gusto del consumo de la fibra, de los carbohidratos fibrosos, que el caballo, en algunos que pueden tener la posibilidad,
pueden consumir a través del pastoreo, caminar tranquilamente, seleccionar, o en algún, pues la mayoría de las caballerizas, caballos que se encuentran encerrados, pues solamente tienen la opción del alimento o el forraje que le puedan dar sus cuidadores. ¿Cuál es la importancia de la fibra? Existen tres características importantes que no tenemos que olvidar en el caballo. El caballo es un animal herbívoro, es un animal monogástrico y es un animal fermentador posgástrico. Y esto lo quiero resaltar de color rojo porque finalmente en la última parte del aparato digestivo, el ciego y el colon, es donde suceden la mayor parte de los trastornos digestivos en el animal. Y lo vuelvo a comentar, puede ser tanto por un concentrado, pero por un forraje. Lamentablemente, siempre se le echa la culpa a los concentrados y lamentablemente muchos de estos padecimientos gastrointestinales que tiene el caballo vienen directamente por no ofrecer un forraje de calidad a tu caballo. Los carbohidratos fibrosos o forraje perdón, está considerado como el alimento más importante después del consumo de agua en los caballos. Entonces, pues comencemos por darle la prioridad al caballo en el manejo alimentario. Además, está establecido que existe una correlación positiva sobre el consumo de forraje. A mayor consumo de forraje va a incrementar el consumo de agua en el caballo. Entonces, los carbohidratos fibrosos son la parte más importante y lo volvemos a recargar en la alimentación de los caballos. Los equinos evolucionaron como animales forrajeadores, no lo olvidemos. Estos animales pueden llegar en el caso de los caballos que están en pastoreo, pueden llegar a tener un comportamiento forrajeador más o menos de 20 horas al día, 20, 21. Vamos a compartir otros datos, pero estos animales tienen un tiempo aproximadamente, en algunos estudios se ha demostrado que estos animales pueden dejar de forrajear alrededor de 3 horas, espaciados durante esas 24 horas del día, ¿no? Porque finalmente es un animal predado, pero también es un animal que es molestado por muchos insectos como los mosquitos. En otros estudios donde se ha realizado el estudio del comportamiento forrajeador, se ha identificado que los caballos, en este estudio, por ejemplo, demostró que durante el día los animales mostraban un comportamiento forrajeador aproximadamente el 50% durante el día. Sin embargo, en otros estudios no era el 50% durante el día, sino era el 75% durante el día, más el 53% de la noche. Es decir, prácticamente las 24 horas, ¿no? Un poquito menos de las 24 horas. Y en otros estudios, por ejemplo, perdón, en otros estudios, una disculpa, en otros estudios, pues el comportamiento forrajeador identificaba a los caballos que mantenían este comportamiento alrededor de 61.5%. Entonces, pues existen algunos parámetros distantes, sin embargo, esto tiene que ver muchas veces sobre la disponibilidad de pastos, si tiene o no, aunque esté en pastoreo, pues se tiene que identificar si el animal tiene la posibilidad de pastorear, ¿no? Tanto tiempo en alguna pradera. ¿Cuál es realmente la importancia que se le da a la fibra o los carbohidratos fibrosos en los caballos? Por ejemplo, yo estoy poniendo aquí el comparativo de los rumiantes. El doctor Mariano también habló un poquito de estos animales. En el caso de los rumiantes, se tiene un sinnúmero impresionante de artículos científicos acerca de la utilización de la fibra, ¿no? La fibra efectiva en los rumiantes, el tamaño de la fibra, el diámetro, si son fibras finas, si son fibras más gruesas. Y en el caso de los rumiantes, por ejemplo, al ser animales de producción que tienen un fin zootécnico específico para generar ya sea carne, generar leche, pues la fibra está ya identificada que cierto tipo de fibra va a tener ese efecto directamente relacionado hacia cierto parámetro productivo, perdón, un producto final, ¿no? Que se va a vender. Lamentablemente, en el caballo, pues no se tiene esa concientización sobre el uso de la fibra. Por lo menos acá en México, el caballo se sigue conociendo como una mascota, un animal de alta estima y no se le conoce como un animal productivo, ¿no? Aunque sí se consume carne de caballo de manera no oficial y seguramente en muchas partes de América Latina, Estados Unidos, Europa, pero finalmente acá en México sigue siendo un animal de alta estima. Entonces, la fibra, más allá de la contraparte de los rumiantes, el único fin que tiene la fibra hoy día en los caballos es que cumplir con el requerimiento mínimo de materia seca en los caballos, es decir, mantenerle el estómago lleno al caballo, el aparato digestivo, si es que tienen la posibilidad de darle una cantidad adecuada de forraje al animal, pero por otro lado, reducir los vicios de caballeriza. Entonces, ese serían, a mi punto de vista, como la única importancia que se tiene hoy día sobre el uso de la fibra en los caballos. Además, se ha establecido científicamente que los caballos que son privados de pocas cantidades de fibra o que son reducidos o forrajes que no le gustan a los caballos,
prefieren los concentrados los caballos, ¿no? Pero los concentrados muchas veces no tienen la culpa la tiene el manejo alimentario que se hace. Entonces, si tú no le estás dando un forraje adecuado a tu caballo, es muy probable que diga, yo no, yo mejor me voy a esperar al concentrado porque este forraje que tú me estás dando no me gusta. Y lamentablemente el caballo se atraganta, ni siquiera mastica de manera adecuada porque tiene mucha hambre y no le está gustando el forraje que tú le estás dando. En la naturaleza, prácticamente el caballo tiene lleno el estómago todo el tiempo. Todo el tiempo el caballo selecciona pequeñas cantidades de pasto durante todo el tiempo. Ya vimos 20, 22 horas al día y prácticamente todo el aparato digestivo se encuentra lleno de fibra. ¿Cuáles son estos beneficios de manera general que tiene el caballo para, bueno, que puedo compartir con ustedes el beneficio que tiene el uso de la fibra, el aparato digestivo lleno de carbohidratos fibrosos? Primero, va a evitar cólicos, porque un aparato digestivo vacío que no tiene fibra puede llegar a tener torsiones que no son naturales. Entonces, sí pueden existir torsiones por tener un estómago vacío y tener tantas horas de no recibir carbohidratos fibrosos el caballo. Segundo, van a evitar la deshidratación. El forraje va a estar acompañado de una gran cantidad de líquido, en este caso saliva, que va a llegar al sebo y al colon, y el sebo y el colon son un gran reservorio de agua en el caballo. Van a producir una cantidad adecuada de energía, van a poder producir su propia vitamina C, los miles de millones de microorganismos que están en el ciego y en el colon. Y en el caso de los caballos que están en caballeriza, que sí, algunos de ellos sí les brindan forraje prácticamente todo el día, pues van a evitar el vicio de caballeriza, como se los mencioné anteriormente. Y estamos viendo aquí una analogía, ¿no? Los caballos están encerrados, sí, pueden ser cabezas de lujo, otras no tanto, pero estamos viendo el comparativo, ¿no? De caballos que están encerrados y por el otro lado estamos viendo caballos que están realizando el comportamiento forrajeador que son propios de su naturaleza. Los carbohidratos fibrosos estructurales. Bueno, muchas veces se entiende que es el mismo término. Yo he escuchado términos que dicen, bueno, le voy a dar fibra al caballo, le voy a dar forraje. Aunque están íntimamente relacionados, vamos a diferenciarlos. El forraje es el propio alimento que tú le vas a dar. Es decir, es un heno, puede ser una alfalfa, una avena, una paca de pasto, ¿no? Ese es el alimento, ese es el forraje que tú le vas a dar a tu caballo. Y cada uno de estos alimentos que tú le vas a ofrecer a tu caballo va a tener distintos componentes de fibras, ¿no? Es decir, sí están relacionados, pero de alguna manera no es lo mismo. Y hay que diferenciar, no todos los forrajes van a tener un efecto positivo en el tracto gastrointestinal de tu caballo. Eso es lo que tenemos que aclarar, ¿no? Muchos de ellos pueden tener partículas altamente indigestibles. Los principales componentes estructurales de las plantas, ¿no? Del alimento, de los carbohidratos fibrosos. Primero, estas fibras le van a dar estructura, resistencia, forma y van a tener componentes, ¿no? Estructurales que son la celulosa, hemicelulosa, la pectina y uno de ellos, el doctor Mariano lo comentó, ¿no? Uno de ellos, la lignina, que prácticamente es indigestible. ¿No? Aquí estamos viendo los porcentajes de digestibilidad que tiene cada uno de estos componentes. La celulosa puede tener un 45-50% de digestibilidad, hemicelulosa 35-40%, la pectina es prácticamente digestible y la lignina máximo o prácticamente se puede hacer indigestible, aunque no es un carbohidrato fibroso, está formado por ácido chiquímico y tres alcoholes. Muchos de los forrajes que tú le puedes dar a tu caballo pueden tener elevado el porcentaje de la lignina y eso puede tener problemas fatales en el caballo. Entonces, aquí estoy comparando dos tipos de forrajes, ¿no? Un forraje, una paca de avena, ¿no? Que se ve en la foto que tiene fibras muy gruesas y por el otro lado un pasto, ¿no? Que son fibras muy finas, ¿no? Cada uno de ellos va a tener componentes estructurales distintos, es decir, un porcentaje distinto de celulosa, hemicelulosa, lignina, pero también van a tener un contenido celular dependiendo bueno, de qué tipo de forraje tú le vas a dar a tu caballo, pues va a tener cierto porcentaje de proteínas, de carbohidratos, de lípidos. Conforme va pasando el tiempo, pueden incrementar el porcentaje de pared celular. Entonces, por eso es importante realizar análisis a tu caballo. Para entenderle el fundamento de la fibra técnica y qué sucede en el aparato digestivo de tu caballo, con los alimentos, con las fibras, los carbohidratos fibrosos, pues debemos de entender algo, ¿no? Las fibras son resistentes a la acción ácida del estómago y son resistentes al medio alcalino del intestino delgado. La única parte donde van a ser utilizados las fibras, los carbohidratos fibrosos, van a ser en el ciego y en el colon. Es importante también comentar que ya con el avance de la tecnología, la ciencia, pues ciertos concentrados de calidad van a incluir dentro del porcentaje de su perfil nutricional un porcentaje importante de fibras, ¿no? Y se tiene establecido científicamente que este porcentaje de fibras sí tiene un efecto positivo en el tracto gastrointestinal del caballo. Por ejemplo, pueden utilizarse diferentes cascarillas o también pulpa remolacha que ya tiene muchos años de estarse utilizando. Sin embargo, es muy importante comentar y aclarar que ningún concentrado va a suplir a ningún forraje.
Ningún concentrado, llámese cubos de alfalfa, va a suplir a ningún forraje, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. El forraje es siendo muy aparte y el concentrado es otra parte, pero cualquiera de los dos te puede dar problemas importantes a nivel digestivo. Hablando de la dieta y de la ración del caballo, es decir, propiamente de del forraje que tú le vas a dar a tu caballo, este está compuesto tanto de carbohidratos no estructurales y carbohidratos del tipo estructural. Dentro del tipo no estructural pueden ser azúcares simples, ¿no? Glucosa, fructosa. El alimento también puede tener carbohidratos de almacenamiento que son no estructurales, que pueden ser sacarosas o azúcares más complejos como almidones, fructanos, por ejemplo, que si son muchos no van a ser digeridos enzimáticamente en el intestino delgado, pero van a ser fermentados en la última parte del aparato digestivo, que es el ciego y el colon, que eso es lo peligroso. Pero también el forraje contiene carbohidratos estructurales, como lo vimos, ¿no? Celulosa, hemicelulosa, y una parte de no carbohidrato estructural que es la lignina. Dependiendo la digestión y la absorción, una vez que el caballo comience a comer ese forraje, pues estos carbohidratos van a ser hidrolizables. Estos son los que van a elevar la glucosa sanguínea, son los que van a ser utilizados en el intestino delgado, que son sacarosa o pueden ser almidones de fácil digestión, pero también como les comenté, puede ser tanta la cantidad de almidones que trae el alimento, por ejemplo, pueden ser pastos muy tiernos elevados en fructanos, que no van a ser digeridos enzimáticamente al intestino delgado, pero que van a pasar muy rápido al ciego y al colon, y estos van a comenzar a fermentar y a generar ácidos grasos volátiles. Por ejemplo, estos rápidamente fermentables van a generar lactato y propionato o ácido láctico. Y esto es lo que empieza con la parte del efecto detrimental, a acidificar el medio, ¿no? Se forma, antes de formar propionato, que es uno de los ácidos grasos volátiles, se forma ácido láctico, mucho ácido. Entonces, eso es uno de los principales efectos que puede llegar a tener el caballo con un mal uso de un forraje. Pero también tiene carbohidratos de fermentación lenta, que son los utilizables en la parte del ciego y el colon, ¿no? Por miles de millones de microorganismos, que de la parte estructural, celulosa, hemicelulosa, que van a generar acetato butirato, que son los otros dos ácidos grasos volátiles. Entonces, la única manera de poder determinar si tu forraje si primero le va a gustar a tu caballo o si va a tener partículas indigestibles, pues es llevar a tu laboratorio, tomar una muestra de 1 kilo por lo menos, de distintas pacas, de en medio, de abajo, de atrás. Es decir, no puede ser del mismo lugar, tiene que ser de manera aleatoria, por lo menos 1 kilo, para que el laboratorio te pueda realizar este análisis, que es el análisis de Van Soest o el análisis de las fibras. Este análisis va a incluir la fibra neutro detergente y la fibra ácido detergente. El laboratorio te va a dar el resultado de la FND, el cual va a incluir la porción celulosa, hemicelulosa, lignina, pero también te va a dar el resultado de la fibra ácido detergente, que es la lignocelulosa. Y es importante comentar que la fibra ácido detergente, este parámetro sobre todo, es el elemento más indigestible de los forrajes. Entonces, por eso es muy importante hacerlo. El primer parámetro, que es la fibra neutro detergente, nos va a dar el parámetro de la palatabilidad, es decir, qué tan palatable puede ser ese forraje para el caballo. Ahorita vamos a ver cuáles son los parámetros y los valores que debemos establecer. Y por el otro lado, la fibra ácido detergente es un parámetro de la digestibilidad. Va a medir las partículas más indigestibles, que es la porción lignocelulosa. Al hablar de la fibra, de los carbohidratos fibrosos, pues es importante entender también qué sucede qué se puede entender con la fibra efectiva con el uso de los caballos, ¿no? Hablamos un poquito de los bovinos diapositivas anteriores, pero el tamaño de la fibra efectiva en el caballo, por lo menos en su tamaño físico, debe primero estimular la masticación, como segundo efecto secundario va a estimular la salivación y por efecto terciario pues va a estimular la motilidad intestinal para evitar cólicos, diarreas, algún trastorno digestivo. Esas serían las tres principales características de la fibra efectiva, del uso de la fibra efectiva en los caballos. El caballo tiene una preferencia por un tamaño de partícula en los forrajes. Por ejemplo, se ha establecido científicamente que el tamaño de la partícula que comienza con el estímulo de la masticación está en 2,5 centímetros. Sin embargo, el caballo también puede preferir tallos cortos, ¿no? Como de 5 centímetros, 10 centímetros. Incluso se ha visto caballos que pueden comer pasto de tallos un poquito más largos, como de 15 centímetros. Y la contraparte, existen caballos, por ejemplo, que si no tienen una disponibilidad, hablando caballos en pastoreo, por ejemplo, si no tienen tanta disponibilidad de alimento, pues se ha visto caballos que pueden llegar a morder y arrancar el pasto prácticamente de raíz con partículas desde menos de 1 centímetro. Lamentablemente, este tipo de caballos pues tragan mucha arena porque prácticamente arrancan ese pasto desde la raíz y se van tragando pues la pequeña hierbita que pueden agarrar, pero tragan mucha tierra, con lo cual pueden incrementar la parasitación,
o el incremento de cólicos o también el incremento de úlceras. Y tener mucho cuidado con los fructanos, con los pastos tiernos en los caballos. Entonces, también hay que pensar un poquito en los caballos que tienen problemas dentales. Muchos de ellos no tienen la posibilidad de que un especialista en dientes pueda ir a revisarlos. Me ha tocado ver muchos de este tipo de caballos que mastican y avientan el forraje, lo mastican y lo escupen, lo mastican porque les duele, tienen picos, laceraciones, tienen lesiones, ¿no? Internas. Entonces, aquí, ¿qué tipo de forraje le vas a dar a tu caballo, ¿no? Porque uno de los forrajes más que más se utiliza acá en México, pues es la paca de avena, y la paca de avena muchas veces es de pésima calidad, trae partículas indigestibles y es uno de los que más difícil le podría resultar a este tipo de caballos masticarlo, ¿no? Por eso es importante ofrecer un buffet, sería lo más viable en tipo de caballos que viven en caballeriza. Lamentablemente, este tipo de animales, como lo comenté, nada más reciben uno o dos tipos de forrajes. Es importante comentar que conforme va avanzando el tiempo puede ser el mismo pasto, ¿no? El mismo pasto puede ser un pasto joven, donde el contenido celular es más amplio y la cantidad de fibras es menor, pero conforme va avanzando el tiempo, este mismo pasto va envejeciendo, va reduciendo su contenido celular, pero va incrementando el porcentaje de la fibra. Con esta diapositiva la podemos ver de mejor manera. Supongamos que este es un pastito, ¿no? Una hierba que es muy tierna, tiene un alto contenido de contenido celular, ¿no? Nutrientes, y conforme va avanzando esta hierbita, pues va incrementando el porcentaje de la fibra, pero también va incrementando no solamente la FND, la FAD es la que más va incrementando, que es la porción lignocelulosa, que es la más indigestible para los caballos, y de manera continua, pues va reduciendo el porcentaje de nutrientes. Entonces es importante qué tipo de forraje le vas a dar a tu caballo, si sabes el tipo de corte o si en donde lo estás comprando, pues te pudieran dar un poquito más de información para tus caballos. El único que va a resentir este tipo de problemas va a ser directamente tu caballo. Cualquier forraje que tú le des va a estar directamente, va a tener un efecto positivo o negativo sobre todo en la última parte del aparato digestivo. ¿Cómo determino si mi forraje es correcto? Bueno, lo primero que tienes que hacer es revisar físicamente los forrajes, pero para esto debes de ya tener un poquito de experiencia para conocer, pues, cómo es una buena avena, cómo es una buena alfalfa, si es un buen pasto, ¿no? Pues tienes que determinar el color, el olor, el tamaño, si es suave o no, si tiene o no flores, ya que si tiene flores, por ejemplo, en el caso del heno de avena, pues ya puede ser un forraje viejo, ¿no? Si tiene o no grano, ¿no? En el caso de la gramínea de la avena, o si es resistente al quiebre, ¿no? Qué tan blandas o qué no tan blandas tienen las fibras, pero bueno, supongamos que no puedes tenerlo, solamente como complemento, sería importante también analizar ya micotoxinas, sería importante también revisar que estas plantas, este forraje no venga contaminado con otro tipo de plantas, se llama contaminación cruzada, y también que tu forraje esté libre de polvos, porque muchas veces aventamos el forraje que está atascado de polvo y es muy sensible sobre todo a los caballos que tienen predisposición al asma. Estos son los valores que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, la fibra neutrodetergente, tú vas a llevar a tu laboratorio ya te dio tu resultado, y la fibra neutrodetergente debe de venir menos al 65%. Este sería como el máximo valor, es decir, no ofrecer forrajes que vengan más allá del 65% y que menos, ¿no? No menos o sea, es decir, lo óptimo sería entre 40, 55% y 65%, pero no menos del 30% porque ya sugeriría que son fibras muy blandas y esto pudiera tener un problema de no masticar bien el caballo, que se trague muy rápido el forraje en el caso de pastos que son muy tiernos y que coma una gran parte de fructanos, ¿no? Que vayan a fermentar al ciego y al colon. En el caso de la fibra ácido detergente, el valor que ustedes deben determinar el parámetro es menos del 45% y que esté entre 25 y 35%, sería lo óptimo. Ya los que estoy colocando yo aquí de color rojo sería como pues ya no lo den porque seguramente son animales que pudieran ser altamente sensibles y pudieran ya tener un problema de impactación. Y recordemos, fibra neutrodetergente es un indicador de la palatabilidad y la fibra ácido detergente es un indicador de la digestibilidad de tu forraje. Entonces, podemos determinar que la cantidad de la fibra neutrodetergente se encuentra directamente relacionada con la cantidad de fibra que puede comer un animal por día. Si queremos hacer algunas dietas ya con algunos parámetros muy puntuales, por ejemplo, ya existen dietas que se realizan tomando en cuenta la FND y la FAD. Por ejemplo, en el caballo de caballos de endurance,
se está recomendando que este tipo de caballos reciban una dieta entre 35-40% de la FND, 20-25% de la FAD. Y recordemos que este tipo de caballos, que son caballos que realizan ejercicio físico aeróbico y difícilmente llegan a un ejercicio anaeróbico, a menos que ya estén trotando 80 o más de 100 kilómetros, ¿no? Pero estos animales requieren de mucha energía disponible. Entonces, el forraje con la fermentación de los carbohidratos fibrosos se va a incrementar el acetato y el butirato, que metabólicamente se va a formar grasa en el caballo y que la va a utilizar de manera aeróbica este tipo de caballos, los caballos de endurance. En el caso de los caballos de carreras, ¿no? Este tipo de animales generalmente se reduce el consumo de los carbohidratos fibrosos, el porcentaje de fibra, más o menos es el 35% y la fibra ácido detergente se recomienda más o menos el 22%. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque en este tipo de animales el porcentaje de la fibra es menor porque tienen que incluirse una cantidad importante de concentrado. Entonces, es muy probable que este tipo de animales, si tú no le das un forraje adecuado o si el forraje que tú le estás dando es altamente indigestible por partículas que no son digestibles, probablemente el caballo pueda tener un alto porcentaje de probabilidad de cólico o algún problema de digestibilidad. En el caso de los caballos de mantenimiento, por ejemplo, la fibra neutrodetergente, se recomienda un porcentaje de fibra neutrodetergente 40-45%, de la fibra ácido detergente 25-30%. Si ustedes se fijan, respecto a las otras dos etapas fisiológicas de los caballos, pues son el porcentaje que mayor porcentaje de FND y FAD tienen, ya que pues, el efecto de la fibra aquí principalmente es para mantener la motilidad intestinal. Vuelvo a recalcarlo, ¿no? Evitar forrajes por encima del 65% y por debajo del 45%. Ya por encima del 45% y por encima del 65% quiere decir que el forraje es muy alto en fibra, es decir, tiene muy poco contenido celular y al caballo le va a costar mucho trabajo masticarlo y sobre todo puede llegar a tener un problema importante de consumo de partículas indigestibles. Quiero compartir con ustedes dos ejemplos con nuestros clientes que hemos tenido. Estos son los resultados de la fibra ácido detergente. Este es un caso, son dos casos reales que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos, son unos caballos de carreras en el Estado de México. La mayoría de ellos entraron con cólico, además de otros factores que sucedieron para que estos animales entraran en cólico y algunos de ellos se murieron. Esta es la foto de la alfalfa que estaban ofreciendo. Si ustedes se fijan, pues yo desde que llegué, sinceramente les comenté que la alfalfa no era buena, estaba fea, estaba altamente fibrosa, el color era muy feo, tenía muy poca flor, al tocarla era prácticamente fibra y con este tipo de animales, al elevar el concentrado, pues muchos de ellos entraron en cólico, ¿no? Además de otros factores que se sumaron. Al tener nosotros el resultado de la fibra ácido detergente, recuerden que lo ideal es que sea menos del 45%. Este porcentaje, el resultado mostró que tenía el 47% de la FAD, es decir, ya estaba fuera del rango recomendado, estaba muy fibroso como lo estamos viendo en la foto, pero otro de los bueno, problemas que tenía la proteína es que era muy baja, ¿no? Era el 13% de proteína, cuando una alfalfa muy buena puede llegar a tener 18, 20, 22% de proteína. Entonces, este fue un resultado confirmatorio del por qué cambiaron de forraje y ya no tuvieron problemas. El caso número dos es el caso de unos caballos cuartos de milla. Es un caso muy reciente que tenemos de apenas hace un mes. Un dueño del estado de Querétaro. Son caballos cuartos de milla de conformación de alto valor genético estos animales. El manejo alimentario que les dan a estos animales es ofrecer primero el heno de alfalfa y posteriormente un heno de avena. Muchos de estos animales entraron en cólico. Si mal no recuerdo, creo que sí se murieron algunos. No recuerdo ahorita, sinceramente, ese dato. Eh, yo al ver la alfalfa era una alfalfa muy bonita, se veía, olía bien, muy rico, de verdad era una alfalfa muy buena. Sin embargo, yo al tocar las fibras me di cuenta que estas fibras eran muy blandas. Inmediatamente llevamos la muestra al laboratorio. La muestra de laboratorio, este caso tiene que ver sobre todo con la fibra neutrodetergente. El primero fue la FAD, este es el caso de la fibra neutrodetergente. Si ustedes observan, el parámetro óptimo es que tiene que ser menos del 65%, pero que esté entre un 35-50% de la FND. Vean ustedes el resultado, estaba en 23.14% de la FND, es decir, eran unas fibras muy blandas.
El primer comentario que le hice al dueño fue, usted ha observado si se comen rápido el forraje, si lo mastican muy rápido y se lo tragan muy rápido este forraje. El problema, y no es el problema de la alfalfa, es que esta alfalfa era muy rica. Es que me está tapando aquí, creo que es el 20%. Una alfalfa muy buena. El problema y lo que estábamos identificando es que seguramente el paso o el tránsito era demasiado rápido y no se alcanzaba a hidrolizar la mayor cantidad de proteína en el intestino delgado, ¿no? El contenido celular. Y gran parte de esa proteína se iba a descomponer en el ciego y el colon por el paso tan rápido de las fibras que eran, como lo vemos en el resultado, fibras blandas, ¿no? Yo les comenté que también estos caballos consumían avena. Entonces, vean el porcentaje de la fibra neutrodetergente, fibra ácido detergente de la avena, es parámetros prácticamente impecables, ¿no? Dentro de lo óptimo que se puede tener un forraje hablando de fibras. Y la recomendación que le hicimos al dueño fue que gracias que se tenía este forraje, no que ya no que diera primero la alfalfa y después la avena, sino que combinara ambos forrajes para combinar fibras que eran delgadas con fibras que eran más gruesas, que lo trataran de combinar lo más posible y que se lo ofrecieran hacia los caballos. Todavía ayer hablé con él y me dijo que no han tenido ya ningún problema de cólico estos animales. Entonces, aquí estamos hablando de un manejo alimentario y de conocer los resultados en laboratorio para ver qué está sucediendo, porque seguramente en otro caso hubiera sido la culpa directamente, como he dicho, a los concentrados, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos de fibra en los caballos? Los requerimientos de fibra en los caballos los podemos obtener a través de las tablas del FedSoft. Esta es una tablita muy sencilla que lo hemos dicho en varias veces, ¿no? A través de la etapa fisiológica, dependiendo el porcentaje del peso vivo de los caballos. Estamos viendo aquí los números, ¿no? Esto es en base al porcentaje de vivo de los caballos en diferentes etapas fisiológicas. Esto ya tiene mucho tiempo. Ustedes lo pueden obtener de manera muy sencilla. Sin embargo, en otras investigaciones ha identificado y establecido que ya no puedes dar menos del 1.5% del peso vivo de los caballos, es decir, 15 gramos por kilogramo de peso vivo a tu caballo. Esa sería como la recomendación. ¿Y cuál sería la recomendación del mínimo? Es decir, estos mismos autores nos están recomendando que ya por nada del mundo te bajes a menos del 1.25% del peso vivo. Y esto se contrapone un poquito con las tablas del Fitstoff, donde te indica que puedes bajarte hasta el 1%, ¿no? Como lo veíamos en la encuesta, ¿no? De los turcos, que ellos daban el 1%, pero ya existe un alto riesgo de que estos animales pues no estén recibiendo la cantidad mínima de carbohidratos fibrosos. Y vuelvo a ser reiterativo en esta parte de los caballos de carreras, donde el porcentaje de fibra es mucho menor al consumo de los concentrados. Lamentablemente, pues es que así sucede. El problema es que tendrías que dar un excelente forraje y tener un manejo alimentario impecable. Que difícilmente se encuentra. Entonces, estos animales tienen un elevado riesgo de cólicos simplemente por estar en la disciplina que están, pero pues se llama manejo alimentario, ¿no? Finalmente el problema. Y uno de los principales problemas donde suceden este tipo de impactaciones se llama el colon en la parte ventral izquierda, donde se encuentra la flexura pélvica, donde gran parte de esas partículas fibrosas, ya sean gruesas, o también puede haber impactación de fibras delgadas por el tránsito tan rápido que tienen, pueden llegar a impactarse en esta zona. Es donde suceden y ojalá que el caballo pueda salir con cirugía, porque muchos de estos animales han muerto por impactación de estas fibras. El uso digestivo de la fibra en el caballo. El caballo es un animal altamente selectivo, ¿no? El caballo, si tiene la posibilidad de seleccionar, lo primero que va a seleccionar son pastos tiernos y altos en azúcares. Eso es lo que le gusta al caballo. Pastos tiernos, si es que tiene la posibilidad de seleccionarlo. El caballo va a tomar el pasto, bueno, va a olerlo, va a seleccionarlo con el belfo, va a arrancarlo con los incisivos e inmediatamente después lo va a transportar hacia los premolares y a los molares, donde va a realizar miles de masticaciones antes de tragarlo, entre comillas. Aquí estamos viendo el comportamiento de un caballo, ¿no? Que está pastoreando en un pasto, valga la redundancia, en un pasto. Este caballo, vean el comportamiento que tiene, huele, mueve con el belfo y el comportamiento con los incisivos y el movimiento que hace para arrancar este pasto, ¿no? De tallos cortos, ¿no? Como de los que hablábamos. Probablemente debe tener unos 5, algunos 8 centímetros este pasto. Este número de masticaciones puede ser importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, se ha establecido que 1 kilogramo de heno, el caballo puede realizar 3.400 masticaciones por 1 kilogramo de heno ofrecido. Sin embargo, en otro tipo de investigaciones se ha establecido en caballos que están en pastoreo, donde se les ofreció 12 kilogramos en materia seca a estos animales
realizaron 43,000 masticaciones para poder tragar 12 kilogramos de materia seca. Es importante este número de masticaciones que realiza el caballo. Y muchas veces se sataniza los concentrados y vuelvo a lo mismo porque es parte de la vida y finalmente la mayoría de los caballos que se encuentran hoy día viven de su alimentación mezclando concentrados con forrajes, ¿no? Y el problema muchas veces se sataniza es que el caballo mastica menos con el concentrado. Efectivamente, no es un forraje, no tiene sí tiene fibras, pero no lo es, ¿no? Efectivamente, el concentrado, dependiendo si son granos, pellet, extruido, etcétera, va a tener un número de masticaciones disminuido versus el forraje, fibras gruesas. Pero si nosotros comparamos las fibras delgadas, que son muy bajas en FND, FAD, pudiera ser el análogo de los problemas que suceden en los caballos, porque sucede el mismo problema, no lo mastican de manera adecuada, es muy rápida la masticación y el tránsito intestinal es muy rápido y volvemos a lo mismo, el mismo problema te lo puede dar un concentrado o un forraje y siempre la culpa la tienen los concentrados. El caballo más o menos se tiene establecido que debe de disminuir el tamaño de partícula antes de tragarla entre 1,6 a 2 milímetros. Eso es lo que estadísticamente se tendría como establecido. Lamentablemente no es así. Si tú a tu caballo no le das un forraje que no le está gustando y está esperando el concentrado, pero por culpa de ese forraje que tú no le diste de manera adecuada, para que el caballo pudiera ser palatable para el caballo se va a atragantar con los granos y se ha visto este comportamiento en los animales. La culpa no lo tiene el concentrado. O sea, si es un concentrado de calidad, pero el caballo si se traga ese concentrado porque no le gustó el forraje que le diste, entonces ¿de quién es la culpa? Con este número de masticaciones que realiza el caballo se va a producir una cantidad muy importante de saliva. En algunas investigaciones se habla que el caballo puede llegar a producir 30, 40 litros de saliva por día. Sin embargo, en otros datos, el caballo se ha establecido que puede llegar a producir 20, 80 litros de saliva por día cuando está masticando 16 a 20 horas por día. Es decir, cuando tiene un comportamiento forrajeador este animal, cuando se le permite forrajear a este animal. La saliva tiene una importancia importante, no enzimática porque es muy baja en enzimas, sin embargo, la importancia más importante de la saliva del caballo es que va a acompañar todo el alimento que tú le des a través del tracto gastrointestinal. Esa es como su mayor importancia. Es importante comentar que el caballo no puede salivar si no tiene el estímulo mecánico de los alimentos, a diferencia del perro o de los humanos que nosotros salivamos porque nos estamos imaginando una hamburguesa o una pizza. Ya salivé. El caballo no, el caballo requiere el estímulo mecánico del alimento para poder producirla. Y es importante hacer este comentario, la saliva del caballo tiene, solamente me voy a enfocar en estos dos puntos, un porcentaje elevado, comparando la saliva del humano con la del caballo, un porcentaje más elevado de bicarbonatos y la urea también es importante para el caballo. Vamos a ver por qué, porque durante el tiempo, pues el caballo sigue teniendo problemas de dientes y muchos, como lo comenté anteriormente, muchos de estos animales no son tratados y lamentablemente a estos animales les molesta y les cuesta mucho trabajo masticar cuando tú le das un forraje que es de fibras muy gruesas. Entonces, a través del tiempo se van formando caries, la famosa caries infundibular y la saliva del caballo tiene propiedades que van a disminuir la acidez provocada por estos microorganismos. ¿Y qué pasa con la urea? La urea que contiene la saliva del caballo, estos microorganismos van a tomar la urea y a través de la ureasa van a convertirla en dióxido de carbono, perdón, primero en amoníaco y después en dióxido de carbono para contrarrestar los efectos ácidos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con los carbohidratos fibrosos o las fibras en el estómago del caballo? El estómago del caballo es muy pequeño, más o menos es el 7 al 2% del total del aparato digestivo del caballo. El estómago tiene dos características principales. Está dividido en una parte apical, que es la parte no glandular o escamosa, y la parte glandular, que es la parte de abajo. Es importante comentar que la parte de arriba está libre de líquido, está expuesta sobre todo al ácido clorhídrico que se produce en la parte glandular del estómago, y es aquí donde suceden el 80% de las ulceraciones de los caballos, el famoso EGUS, ¿no? La enfermedad escamosa gástrica equina. El caballo secreta continuamente ácido clorhídrico, la naturaleza así lo hizo, el caballo al consumir pequeñas cantidades de pasto durante todo el día, 20, 21 días,
cuando realiza el comportamiento forrajeador, por eso secreta continuamente ácido clorhídrico el caballo. Y aunque no esté comiendo alimento, el caballo sigue produciendo ácido clorhídrico. Durante el estímulo de la masticación, pues se va a secretar moco, se va a secretar sustancias bicarbonatadas, pero sobre todo un incremento en el ácido clorhídrico, se va a estimular el pepsinógeno, la lipasa gástrica para pues dar proceso a la digestión, ¿no? Ya sea de los carbohidratos fibrosos o de los concentrados. Y aquí tenemos dos fotos, ¿no? El comparativo, ¿no? De animales que están en la naturaleza y de animales que están encerrados. Generalmente este tipo de animales que están encerrados porque tienen mucho tiempo de no ofrecerles carbohidratos fibrosos, que son más de 8 o 10 horas, a veces estos animales que no reciben alimento, pues existe un incremento importante en la ulceración de distintos grados, ¿no? Y hay que tener en cuenta que muchos de estos animales que viven encerrados, que no tienen disponibilidad de forraje, de manera indirecta van a producir más ácido clorhídrico. ¿Por qué? Estos animales que están encerrados elevan las concentraciones de cortisol y el cortisol lo que va a hacer es disminuir el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica y por efectos secundarios se va a reducir la producción de moco. El caballo, el organismo del caballo trata de contrarrestar estos efectos estimulando la digestión para producir más moco, pero por efecto secundario se eleva la gastrina y la gastrina, por efecto secundario, incrementa las concentraciones de ácido clorhídrico. Pero el problema es que no llega a alimento. Esto es un efecto secundario por las elevadas concentraciones de cortisol, por el encierro, por el estrés. Como les comenté, uno de los beneficios de la saliva es que va a acompañar al tracto gastrointestinal el alimento durante todo el aparato digestivo del caballo. Más o menos se pueden llegar a producir de 9 al 21% del peso vivo de este líquido, ¿no? Entre 45 y 105 litros. Pero va a depender mucho de la dieta de tu caballo. Por ejemplo, se ha establecido que a caballos que les dan un porcentaje adecuado de forraje, una dieta 100% de forraje, pueden llegar a alcanzar esta cantidad de líquido que puede ser alrededor de 94 litros. Sin embargo, si tú a tu caballo no le estás dando el forraje adecuado, y vamos a lo mismo, empezar por lo principal, que le des la cantidad de materia seca a tu caballo, un forraje que le guste. El concentrado es una pequeña cantidad de su alimentación, ¿sí? Lamentablemente, con tantos comentarios que se hacen en las dietas, se satanizan tanto a los concentrados por ese manejo alimentario. Y sí, claro, está establecido que cuando existe abuso de concentrados, esta capacidad de producción de saliva o de líquido por parte del caballo puede disminuir hasta el 40% versus un forraje, pero no es culpa de los concentrados. En el caso de los caballos que no están comiendo forraje y que están pasando por más de 6 horas sin recibir carbohidratos fibrosos, ya se ha establecido comportamientos o conductas que no son adecuadas para estos animales. Por ejemplo, empiezan a comer su cama, empiezan a comerse su excremento, comienzan con alteraciones propias de su comportamiento que no son naturales, los va desarrollando el animal. Las fibras, los carbohidratos fibrosos en el estómago, para finalizar esta parte del estómago, el forraje va a proteger contra los efectos detrimentales de las salpicaduras del ácido clorhídrico. Y esto no es solamente para los caballos deportivos, sino también para cualquier tipo de caballo. ¿Por qué? Porque el caballo deportivo, durante los movimientos que va haciendo, pongo este ejemplo de un caballo de salto, pues el caballo tiene una compresión intraabdominal en el estómago que va a comenzar a salpicar esta parte, ¿no? Donde está la parte glandular hacia la parte no glandular o escamosa, y lo que hacen los carbohidratos fibrosos o las fibras es formar una parte de red, una red que va a evitar la salpicadura con los movimientos bruscos que tiene el animal y esas redes forman una protección. Entonces, estos animales que no reciben por lo menos las cantidades adecuadas de fibra, pues están expuestos a un mayor porcentaje de incremento de ulceración en la parte no glandular del estómago. Continuando con el aparato digestivo, en el intestino delgado, bueno, el paso de las fibras, de los carbohidratos fibrosos, es relativamente rápido, ¿no? El intestino delgado más o menos es el 30% del total del aparato digestivo del caballo. Recordemos que el caballo ya masticó, ya ensalivó, ya pasó un poquito por el estómago. Cierta parte de ese contenido celular ya está expuesto. Entonces, aquí va a existir digestión de carbohidratos del tipo no estructural, como lo vimos, azúcares simples, pueden ver almidones un poquito no tan almidones no tan complicados, ¿no? Almidones simples. Aquí existe hidrólisis de proteína y comienza con la digestión de las grasas, ¿no? Es relativamente rápido, pero hay que considerar algo. Esto va a depender mucho de qué tan fibroso o qué tan blandas sean estas fibras, porque más o menos se establece que estas fibras, carbohidratos fibrosos, van a avanzar más o menos 30 centímetros por minuto.
Pero si tu forraje es muy fibroso, puede llegar a tardar desde 40 minutos hasta más de 8 horas. Entonces, ya desde este punto pueden existir problemas por un mal ofrecimiento de forraje a tu caballo. En el caso del ciego y del colon, pues estas fibras van a ser fermentadas por miles de millones de microorganismos. Pueden ser bacterias, hongos, levaduras, protozoos, es decir, una microbiota muy diversa. Lo importante que debemos hacer notar en esta parte es este proceso metabólico anaeróbico que hacen estos miles de millones de microorganismos. El tiempo de fermentación puede llegar a ser desde 7 horas, 65, 72, pero también pueden llegar a ser más de 96 horas, y eso va a depender mucho de qué tan fibrosos o no sean este forraje que tú le diste a tu caballo. Y se tiene establecido que el pH que debe de establecerse en el ciego y en el colon es aproximadamente 6.2. Pero ponemos el ejemplo de las fibras que son blandas, ¿no? Estos pastos que el caballo los puede comer muy rápido, altos en fructanos, que pueden llegar a fermentar estos almidones complejos a la última parte del aparato digestivo del caballo, formando un porcentaje importante de ácido láctico que empieza a disminuir el pH. Entonces, desde este momento empieza a surtir efecto el mal. Pues no tiene la culpa el pasto, pero si finalmente tú después le entraste con unos buenos kilos de concentrado, pues va a potencializar ese efecto de la acidificación. Entonces volvemos a lo mismo, a quien le van a echar la culpa es al concentrado. ¿No? En el ciego es donde se van a producir la mayor cantidad de estos efectos secundarios, que es la producción de ácidos grasos volátiles por parte de estos miles de millones de microorganismos de la fermentación, que es el acetato propionato butirato. Es aquí donde más se producen. En el colon no es que no se produzcan, sino que se producen menos, pero en el colon mayor es donde se van a absorber más. ¿Sí? Entonces, estos tienen un efecto que vamos a ver a continuación. Y cuidar mucho, pues, el efecto de la acidez, ¿no? Tratar de que el pH siempre se mantenga en 6.2. Mucho cuidado con el exceso de los azúcares, ¿no? Como les los comenté, tratándose de pastos que son frescos o los famosos cultivos hidropónicos, ¿no? Que son altos en azúcares y que muchas veces se brindan al caballo pues sin consideración, ¿no? Sin conocer el efecto que pudiera llegar a tener en este tipo de animales. Y el principal problema que tiene la acidificación en el pH, en el ciego y en el colon, es que va a comenzar la disminución de la motilidad intestinal. Entonces ya empiezan a formarse problemas más severos. Y otro de los principales problemas con este tema de la acidificación es que van a comenzar a morir las bacterias. Por ejemplo, van a comenzar a morir las celulolíticas, luego las proteolíticas, las levaduras. Entonces, es una avalancha donde este bajo de pH, pues empieza a haber una disbiosis en esta parte. Si tú a tu caballo le das una dieta alta en forraje, bueno, pues primero tuvo que existir una hidrólisis, ¿no? Es una disminución de macromoléculas a moléculas más pequeñas y después viene el proceso de la fermentación. Si a tu caballo tú le das una dieta elevada en forraje, el ácido graso volátil, los dos que se van a producir en mayor medida, pues va a ser el acetato butirato, que metabólicamente en el caballo se va hacia la formación de grasa. ¿No? Si, en cambio, si tú a tu caballo le vas a dar una dieta, por ejemplo, ya puede ser por parte de pastos o de concentrado alto en almidones, pues, o carbohidratos del tipo no estructural, pues el ácido graso volátil que más va a formarse va a ser el propionato y metabólicamente se va a convertir en azúcar, ¿no? Este es un sustrato gluconeogénico, uno es grasa y el otro va a ser azúcar, pero finalmente los dos son energía. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Es decir, ¿quién tiene la culpa de todos los trastornos que suceden con los caballos, el forraje o el concentrado? ¿No? Para dejarlo un poquito más claro. En el año 2014 se estableció caballos que tenían obesidad, caballos que estaban en pastoreo, que estaban comiendo pastos de fibras finas. Y bueno, para complementar esta plática, pues estableció que estos animales producían o estaban fermentando, produciendo una cantidad importante de acetato butirato que metabólicamente se convertían en grasa, ¿no? Entonces, también estos caballos que estaban en pastoreo, porque no tenían mucha posibilidad de moverse, pues pueden ser animales obesos. Y estamos hablando nada más del consumo de forraje. En el caso de los ponis, son animales que son altamente generadores de grasa. Por ejemplo, en un estudio a estos ponis se les ofreció pastos de fibras finas y a otro grupo se les ofreció un forraje que es más grueso. En el caso de los ponis que recibieron el pasto de fibras muy finas, este era un forraje muy bueno. El problema fue que los ponis lo masticaban muy rápido, tragaban más alimento de lo que podían tragar, entonces metabólicamente producían también acetato, propionato, butirato, entonces generaban grasa y generaban glucosa, ¿no? Y por el otro lado, los caballos que consumían un forraje que era más grueso, este tipo de animales no entraron en obesidad porque ralentizaban la masticación, producían más saliva y comían menos alimento y
en cierta medida, pues no transformaban esos en mayor porcentaje como en el ejemplo anterior, el acetato y el butirato y el propionato en su organismo. En el caso de los caballos deportivos, como lo dijo el doctor Mariano en su plática, estos animales pueden llegar a generar el 60-70% del total de su energía. Siempre sí y solo sí le ofrezcas a tu caballo que sean forrajes de excelente calidad, un buffet de forrajes que lamentablemente, por lo menos aquí en México, no sigue sucediendo. ¿Cuáles son las consecuencias por no ofrecer las cantidades correctas de fibra a tu caballo? Bueno, estas consecuencias pueden ser a corto plazo y a largo plazo. Las consecuencias a corto plazo pues son muy directas. Es decir, primero no estás cumpliendo con la dieta de tu caballo, el caballo se va a quedar con hambre, son caballos que son altamente excitables y sobre todo el estrés que les generas a los animales por estar en confinamiento. Además, son animales que están frustrados por no estar enfocados en el comportamiento forrajeador, que es lo que a su naturaleza les compete. ¿No? Son animales altamente nerviosos, se muestran angustiados, se mueven continuamente, se muerden entre ellos, se paran de manos, son agresivos, tienen comienzan a desarrollar múltiples comportamientos estereotipados. Por ejemplo, en una investigación que se realizó con un grupo de yeguas, al mismo grupo de yeguas, por ejemplo, primero se les ofreció una buena cantidad de forraje adecuada al peso y a la raza. Estas yeguas mostraban vínculo social, ¿no? Eran yeguas tranquilas, estaban siempre juntas, pero cuando les empezaron a restringir el forraje, ya no se querían ver ni en persona estos animales. Estos animales se volvían agresivos entre ellos, ya no querían mantener su vínculo social. En otro estudio, por ejemplo, encontraron que cuando a los animales disminuían la cantidad de almidón, disminuía la agresión, ¿no? Eso está establecido. Sin embargo, cuando se les limitó el forraje, pero cuando llegaba el concentrado, se volvían altamente agresivos porque el forraje no les gustaba. Entonces, vamos al mismo comentario que hemos hecho, ¿no? La culpa se tiene por el manejo alimentario y estos animales se volvían agresivos porque no querían comerse el forraje y lo que querían comerse era el concentrado. Y lamentablemente, pues suceden comienzan las consecuencias, ¿no? El desarrollo de enfermedades metabólicas, cólicos, laminitis, hiperlipemia, resistencia a la insulina, que finalmente son enfermedades que han sido provocadas por el mal manejo alimentario, que no son propias de estos animales, no son propias pues de estos malos hábitos que hemos hecho. En el caso de los caballos que reciben poca fibra, ¿no? Por ejemplo, quitando otro tipo de factores, porque hay caballos que comen arena por otro tipo de factores, pero se ha visto que los caballos que consumen arena y que están en este tipo de suelos, pues son animales que se ha identificado que no reciben el requerimiento mínimo de fibra, ¿no? También existen otro tipo de caballos que muchos de nosotros lo conocemos, lo que tienen su cama de paja o de acerrín. Muchos de estos animales se comienzan a comer su paja de acerrín por falta correcta en el ofrecimiento de forraje o porque no le está gustando el forraje y dice, bueno, pues creo que está mejor el acerrín, está más bueno. Pero también se ha visto el comportamiento en caballos que están encerrados en caballeriza, que tienen paredes de madera o que están en pastoreo, están rodeados por eh, bueno, se fue el nombre, lo que divide, ¿no? Al pasto. Estos animales comienzan a morder, ya sea la pared de madera, empiezan a tirar el acerrín al pasto, estos trozos de madera los empiezan a tirar y después se los empiezan a comer. A este tipo de conducta se le llama lignofagia, pero esto no es simplemente por caballos que estén encerrados. Este tipo de conducta también se ha visto en caballos que estén en la naturaleza. ¿Por qué? Porque muchas veces el caballo se autorregula. Cuando el caballo en la naturaleza tiene la disponibilidad o la disposición de muchos pastos o de mucho alimento, lo primero que va a agarrar es lo que más le gusta, ¿no? Y generalmente son esos pastos tiernos que muchas veces son fibras delgadas. Y en ocasiones se ha visto que este tipo de animales que están en la naturaleza muerden la corteza de los árboles tratando de autorregular y de controlar el elevado consumo de fibras finas que tuvieron para contrarrestarlas y meter un poquito de fibra más gruesa a su aparato digestivo. Entonces, se ha visto este comportamiento tanto en animales en encierro como en pastoreo. Y lamentablemente, pues este tipo de consecuencias son, pues por tener a los animales encerrados, por no darles las cantidades adecuadas de materia seca, de forraje o un forraje que les guste a estos animales. Las consecuencias a largo plazo sigue siendo, y si no cambiamos el manejo alimentario, sigue siendo las ulceraciones. Generalmente se quiere curar a los animales, siempre se les quiere medicar, pero nunca se lleva a la parte principal del por qué se están generando este tipo de ulceraciones. Se prefiere gastar en medicinas
y hacernos de la vista gorda que, no, pues con esto lo estamos controlando, ¿no? Con el omeprazol, ¿no? El animal ya se siente mejor, pero el manejo alimentario sigue siendo el mismo, lamentablemente. Y pues vemos animales con sus consecuencias principales por no ofrecer los carbohidratos fibrosos adecuados, animales en bajo desempeño deportivo, apáticos, depresivos, dejan de comer, son animales altamente agresivos. Pero hay que hablar también, y lo he hecho desde el principio, sobre los problemas que pueden llegar a tener los problemas por compactación de fibras finas, ¿no? Este tipo de animales van a masticar menos, como se los platiqué con los ponis, van a masticar, van a comer, a tragar, perdón, más rápido, mastican rápido, tragan rápido y el tránsito gastrointestinal es rápido. Y eso fue lo que sucedió también con el ejemplo que les compartía con el cliente de la alfalfa. Era tan rápido el tránsito que pues la proteína se descomponía en el ciego y en el colon, la mayor parte de esta. Entonces debemos tener mucho cuidado qué tipo de fibra le vamos a dar a nuestro caballo, porque por ejemplo, en este tipo de animales donde ya está establecido científicamente el tipo de fibra efectiva, se ha identificado que cuando a los bovinos se les ofrecen pastos de fibras muy finas, mastican menos, acidifican el medio y se incrementa el porcentaje de laminitis de manera importante. Y esto sucede también con los caballos, ¿no? Debemos recordar que mucho de lo que se sabe hoy en los caballos se tomó de lo que sucedía en el rumen, en los bovinos. Entonces, si en los bovinos ya está establecido el tipo de fibra efectiva que debe de comer, por lo menos deberíamos de tener un poquito más de conciencia qué tipo de forraje le vamos a dar a nuestro caballo para evitar estos problemas de laminitis cólicos, acidificación, que pueden venir propios del ofrecimiento de pastos por elevado contenido de carbohidratos no estructurales. Cuando el caballo consume este tipo de fibras con un elevado porcentaje de carbohidratos no estructurales, pues se incrementa el ácido láctico, el lactato. Recuerden que antes de que se produzca el propionato, se produce mucho ácido en el ciego y en el colon. Es lo primero que se produce, acidificación, ácidos, se produce mucho ácido. Entonces va disminuyendo el pH y tan solo 24 horas después, el caballo puede llegar a presentar los primeros signos de laminitis por un elevado consumo de carbohidratos del tipo no estructural. ¿Cómo puedo yo saber si mi pasto tiene un elevado porcentaje de carbohidratos del tipo no estructural? Pues vas a tomar una muestra, la vas a llevar a tu laboratorio y vas a solicitar que te midan carbohidratos solubles en agua, carbohidratos solubles en etanol o almidones. Y el porcentaje adecuado debe de estar entre un 10 a 12% máximo como con el contenido del tipo de carbohidratos no estructural. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos, cuáles son los pastos que son bajos en este tipo de pastos, el pasto bermuda, el tef, el ovillo, la alfalfa, y no se está recomendando que le des alfalfa, solamente se está indicando que es muy bajo en carbohidratos estructurales, porque bueno, pues puede llegar a tener otro tipo de problemas el caballo. Y el pasto que no deberías de dar si tu caballo es propenso a la minitis, o lo vas a dar 100%, pues evita el ryegrass porque el ryegrass es muy elevado en el tipo de carbohidratos no estructural. Pues como conclusiones, pues el aparato digestivo sigue siendo muy complejo. Poco se conoce todavía sobre el manejo alimentario, tantas cosas que hacemos. Incluso a mí me ha tocado comentarios como de qué tiene de raro aventarle el forraje al caballo y que se lo trague. Bueno, es que ya vimos todo lo que puede suceder, ¿no? Lamentablemente las dietas se siguen haciendo a través de la tradición, a través de comentarios. Poco conocemos de los forrajes, todo el foco siempre son los concentrados, pero gran parte de esos problemas vienen por los forrajes, ¿no? Y como efecto secundario, pues rebota, se satanizan a los concentrados. Y no olvidar que el animal, el caballo, es un herbívoro monogástrico, fermentador, posgástrico. Primer mensaje es: valoren la calidad y la cantidad de la fibra que le dan a su caballo y realicen los análisis en el laboratorio de sus forrajes. Pues yo espero que les haya gustado. Soy Elías Velázquez y pues sigan disfrutando de este NA Equina.